Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo audio, soy Gabucha de Astroenergía y Tarot y hoy vamos a hablar sobre la retrogradación de Marte. Marte retrograda cada 2 años por 2 meses aproximadamente y en este 2020 se encuentra retrogradando desde el 9 de septiembre al 14 de noviembre. Me gustaría comenzar este audio contándoles un poco las diferencias entre este dios que tiene que ver con el principio de la agresión en Grecia y en Roma, porque en la mitología griega, Ares, como ustedes ya saben, el dios de la guerra, no era venerado por los mortales, ni siquiera por los dioses, porque siempre que se presentaba Ares, se presentaba con su hermana Eris, que era la diosa de la discordia, y Eris venía con todos sus hijos, esto creo que ya lo conté en otro audio, cuyos nombres eran la pena, el dolor, la hambruna, el salvajismo, etcétera. Pero además Eris tiene la función de ser como la no invitada, porque es la que habla y destapa las cuestiones que están ocultas, la que revela secretos, la que revela las mentiras y las muestra. Y esto era todo para generar discordia y luchas y bueno, y toda esta situación tan litigante. Pero cuando Grecia pasa a ser una provincia romana, toda la cultura helénica es absorbida por los romanos, de modo tal que Marte, ya este es el nombre que tiene en Roma el dios de la guerra, pasa a ser una versión un poco más educada o más controlada, más refinada que el mero dios de los impulsos, de la supervivencia y de la lujuria incontrolable, el dios sanguinario que era en Grecia. Ya en Roma, tal vez podamos decir que estamos con el mismo acero, hierro o metal, no sé qué exactamente cuál es la aleación con la que se hacían las espadas, pero estamos frente al mismo metal, ¿eh? Pero con otro uso. O sea, en Grecia el metal con el que se forja el fuego de Ares, el fuego de Aries también, ¿no? El fuego de Ares, que sirve para la contienda, atacar y defender, ya en Roma es el metal que sirve para construir. ¿Mm? Es el metal que sirve de pronto para construir elementos de labranza, es el metal que sirve para hacer estos grandes imperios, carros, templos, en fin, ornamentos, etcétera. Por eso es que en Roma se lo considera a Marte patrono de la agricultura, patrono de los artesanos, patrono de los constructores, e incluso hay quienes le adjudican la paternidad de Rómulo y Remo, fundadores de Roma. En Roma, Marte está asociado entonces a la fundación de imperios. ¿Y esto qué significa? Que en lugar de tener una conducta desatada y descontrolada, en Roma, este dios de la guerra de origen griego es como que refrena su impulso, puede parar la pelota y decir, bueno, vamos a encauzar todas estas energías para conseguir este objetivo o esta meta. Por eso podemos hablar de las dos funciones de Marte. Una función primitiva, más incivilizada, si quieren, que pasa por el hecho del instinto a la supervivencia y pasa por el hecho de si voy a competir quiero ganar y quiero ser el número uno y no me conformo con ser el segundo, esta función primitiva, bien, como ya dije, y la otra función, la que vemos ya desde la cara romana, es la función más civilizada, es la función que permite hasta ciertos cuestionamientos éticos y morales a nivel individual o a nivel colectivo. Recuerden que el derecho surge en Roma.
Entonces yo creo que para vivir necesitamos de estas dos funciones marcianas, de la función primitiva que hace que se mueva nuestro motor interno, caracterizada por la pasión, esa pasión que pongo todos los días en hacer el trabajo que me gusta, esa pasión que pongo para defender a mi familia, a mis hijos, a mis amores, esa pasión que pongo para conseguir y obtener aquello que deseo o ir tras los objetivos deseados. Y por el otro lado, aquella sensatez y prudencia que hace que yo pueda empezar como a refrenar ciertos instintos en pos de vivir de una manera más armoniosa, más equilibrada, que yo pueda planificar qué paso voy a dar primero, qué paso voy a dar después, y es más, que yo pueda decidir qué batallas dar, dónde me voy a prender para batallar y dónde voy a frenarme y parar porque es un derroche de energía meterse ahí. Dicho esto, también me gustaría reflexionar acerca del hecho de que tener un Marte desbocado y desenfrenado o tener a un Marte reprimido y encarcelado o bloqueado, cualquiera de estas dos opciones es sumamente peligroso, ¿no? Son peligrosas las opciones en sí, porque si tengo un Marte descontrolado y desbocado, lo único que voy a hacer es ir por todo, avasallar, atropellar, provocando mucha desolación y mucho daño a mi paso. Y si tengo un Marte reprimido, nunca voy a actuar por lo que quiero, voy a sentir una enorme rabia, una enorme frustración y una enorme ira, que eso va a terminar después explotando hacia afuera y puedo cometer cualquier desastre o implosiona y me enfermo, ¿no? Bueno, lo cierto es que cuando Marte está directo, el accionar de Marte es un accionar ostensible, franco, abierto, asertivo, pero cuando está retrógrado es un accionar de tipo indirecto, más solapado, ¿no? Y a veces si estoy muy caliente, ¿no? Como decimos en Argentina, muy enojada o muy rabiosa, muy frustrada, hasta puedo llegar a tener conductas pasivo-agresivas. ¿Esto qué significa? Que puedo lastimar sin mover un músculo. Y es el típico ejemplo de, por ejemplo, le decimos a Roberto, no sé, corta el pasto, corta el césped, arregla el jardín. Bueno, dice Roberto, y no lo hace. Y a las 2 horas le decimos, pero te dije que arreglaras el jardín, ¿cuándo lo vas a arreglar? Sí, 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 ya lo voy a hacer. Y no lo hace. Y pasa una semana y no lo hace. Entonces, esa no acción genera mucha agresión en el entorno, es una manera de ser agresivo sin actuar. Cuando le reclamas algo a Roberto, Roberto te dice, pero si yo no te hice nada, sos una loca, estás totalmente agresiva, yo no hice nada, justamente no hacer nada es la agresión. Entonces, un poco también hay que entrar a ver a Marte retrógrado desde ahí, desde las tácticas que se pueden llegar a emplear para agredir sin ser tan ostensible. Bien, es un momento, tenemos 2 meses de retrogradación hasta el 14 de noviembre para poder indagar en las motivaciones que se ocultan detrás de nuestras acciones, las motivaciones que se ocultan detrás de las decisiones que hemos tomado o de las que no hemos tomado. Entonces, ver ese telón de fondo es lo que hace a esta retrogradación. Por eso decimos que, como todo movimiento retrógrado, o toda marcha retrógrada, es un momento de introspección, de repliegue sobre uno mismo. Y si vamos a hablar de Marte en retroceso, vamos a tener que pensar en cómo atacamos, cómo nos defendemos, cómo lastimamos muchas veces a otros y a nosotros mismos y las consecuencias que se derivan de esas acciones. Entonces vamos a estar también analizando muchas emociones virulentas que son las que mueve Marte, como por ejemplo la emoción del enojo, ¿no?
Y me gustaría en este momento hacer un punto, tomarme un tiempito para hablar del enojo como emoción y tal vez hacer una analogía entre las emociones y las olas del mar. Y pensemos que estamos parados en el mar con el agua hasta la cintura. El mar aparentemente está tranquilo, pero yo estoy distraída, estoy mirando para otro lado, estoy con el celular, en vez de disfrutar del mar estoy mirando a mi celular y de repente viene una ola tremendamente fuerte y grande y me revuelca, me golpea, termino en la orilla toda reventada, con el pelo pegado, con arena en la cara, el traje de baño por ahí en otra posición, mal, termino mal, porque no la vi venir. La ola me golpeó, me arrasó, me revolcó y quedo maltrecha, no la vi venir. Así pasa muchas veces con la ira, con las emociones, con los ataques de furia, donde uno literalmente se va a la banquina, pisa el pasto, como decimos en Argentina, se va de eje. ¿Qué pasaría si yo empiezo a estudiar estas emociones y puedo estar más atenta aplicando la autoobservación consciente y puedo ver venir a la ola? Veo que se está armando una ola en el horizonte y que viene hacia mí. Como la estoy viendo venir, puedo tomar una decisión, puedo decidir si me entrego a la ola, me entrego a la emoción y sucumbo a esa emoción y dejo que esa emoción me penetre, me revuelque y me estrelle, vaya a saber dónde, perdón, o si por el contrario trasciendo la emoción. Y eso significa que puedo tomar estrategias, ya sea como para meterme por debajo de la ola y esperar que pase, entonces me repliego sobre mí misma y medito y trato de centrarme y de no perder el eje, o surfeo la ola de alguna manera que no me revuelque, decido hacer otra cosa, entonces la surfeo o me meto debajo y no me revuelca, entonces yo decido, en lugar de agarrarme a trompadas con alguien, o de insultar, o de dar un portazo, de pegarle al perro, de darle una patada a los muebles, decido, bueno, abrir la puerta e irme a caminar, decido poner una música tranquila y encender un saumerio y hacer unas respiraciones para bajar la ansiedad y la intranquilidad, etc. Decido actuar otra cosa. Eso tiene que ver, me olvidé de apagar el teléfono, lo siento, eso tiene que ver con manejar estas emociones, porque el enojo, ¿qué produce? Cuando yo me enojo y sucumbo a la emoción, me entrego a la emoción, el enojo produce estrechez mental, yo no puedo leer bien la realidad. La verdad, no entiendo nada, solo veo todo rojo, como el color de Marte, todo rojo. Quiero que, no sé, que la gente pague, que hagan, y no entiendo nada, no puedo tener una lectura inteligente de la realidad, no razono. Entonces, la retrogradación de Marte va a servir para que yo pueda pensar y revisar todas estas cuestiones y para que yo pueda implementar nuevas estrategias que eleven mi umbral del enojo. Las personas que son muy iracundas tienen un umbral de enojo muy bajo, ¿no? Cualquier cosa la saca. Entonces, por cualquier tema, por más ínfimo que sea, la persona estalla. Eso es la iracundia. Y esto debe ser tratado, ¿no? Con psicoterapia. En cambio, bueno, si yo puedo, me quedé pensando, con psicoterapia, con las técnicas que cada uno elija tratar esto. En cambio, si yo puedo implementar estrategias para elevar el umbral de mi enojo, bueno, voy a tener una vida más equilibrada. Y equilibrada significa justamente esto que hablábamos al principio de las dos funciones de Marte, la función del Marte de Grecia, este Ares, dios de la guerra sanguinario, y la función del Marte de Roma, este dios que ya no es solo el dios de la guerra, sino que tiene que ver con ser patrono del trabajo, el agricultor, el artesano, que puede enfocar su energía en una función útil, en algo productivo o en una meta a largo plazo. Como ya dije antes, las dos
funciones son importantísimas para la vida de un individuo, para hacer esta experiencia humana, y estas dos funciones tienen que estar en equilibrio dinámico. Significa que a veces tal vez una va a estar por sobre la otra, pero no de manera tan tajantemente polarizadas, ¿eh? Siempre me manejo de manera sanguinaria, siempre y en todo contexto y lugar y con todo el mundo. Esto ya es una distorsión de la percepción, esto ya es algo muy tóxico, esto es algo que amerita un tratamiento o nunca atiendo a mis verdaderos deseos, nunca hago lo que quiero, siempre estoy haciendo lo que quieren los demás. Esto también es nocivo y esto tampoco habla de un sano equilibrio. Y justamente hablamos del equilibrio porque quien está enfrente de Aries es Libra. Aries es el yo y Libra es el encuentro con el otro. Y Libra es este equilibrio perfecto, ¿no? Por eso su símbolo es la balanza. Bien, nosotros vamos a ir viendo también en el tema vincular, a partir de esta retrogradación, vamos a poder ir analizando a quiénes hice enojar, por ejemplo, o con qué me enojé yo misma, conmigo misma, por qué me pasó esto. Y también puedo ir viendo que las decisiones que he tomado desde que Marte entró en Aries a fines de junio de este año hasta el día de la fecha, qué decisiones he tomado que me afectaron o a mí o a otros de manera negativa, a quién lastimé con mis decisiones, con mis modales, ¿no? Con mis comportamientos, mi palabra, mis omisiones, a quién lastimé. Lastimé queriendo, lastimé, digamos, de manera consciente o lastimé sin darme cuenta porque me dejé llevar y no pude poner un freno a este Marte. Bueno, revisar todo esto en vincularidad es lo que se da generalmente con la retrogradación de Marte, como así también empiezan a reflotarse viejas discusiones que nunca fueron zanjadas o viejos temas que quedaron a mitad de discutir y nunca fueron resueltos. Y entonces es un momento en donde va a haber mucha efervescencia en nuestro interior, pero debemos buscar la manera de exteriorizar esto de una manera proactiva, productiva, de canalizar toda esa efervescencia de una manera que no sea lastimosa ni dañina para los otros y para mí. Porque si yo sigo a descubrir realmente que hay alguien enojado o enojada por mis conductas, por mis acciones, y cuando digo acciones involucro también el lenguaje, ¿no? La comunicación, el pensamiento, incluso la omisión de la acción, cuando no actúo y debería haberlo hecho, si descubro que hay personas que están dañadas por esto, bueno, es momento tal vez de iniciar un proceso de perdón. Iniciar un proceso de perdón significa que yo no decido perdonar o pedir perdón de un día para el otro. Inicio un proceso de perdón que implica que en principio lo primero que tengo que reconocer es la ofensa transmitida. Es decir, tiene que haber un reconocimiento de la ofensa, decirle a la persona que ofendí, reconozco mi error, me equivoqué haciendo esto, me equivoqué diciéndote lo otro, reconozco mi error, te ofrezco el reconocimiento del error cometido. Ofrecer el reconocimiento del error cometido hace que cese la ofensa, porque quien ofendió reconoce que no fue acertado. Y ahí el proceso de perdón va a empezar a fluir. Y ya el otro va a tener que decidir qué hacer con ese reconocimiento que le ofrezco. Y entonces ahí volvemos al comienzo de todo esto. Cuando hablamos de Marte, que es el regente de Aries, el corregente de Escorpio, esto no lo dije, pero bueno, Marte como regente de Aries, signo de fuego, signo masculino, el fuego que crepita en nuestro interior. ¿Dónde está nuestra
heroicidad. Soy heroico porque atropello y hago lo que quiero sin tener consideración, o soy heroico porque reconozco que hice mal y pido disculpas. Entonces, bueno, sobre todas estas cuestiones vamos a estar trabajando estos 2 meses, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. Y si me permiten, voy a hacer una breve referencia a lo colectivo, porque la última vez que Marte retrogradó en Aries fue en 1988. Y ese año fue el año de la caída de la Unión Soviética y el año siguiente fue la caída del muro de Berlín. Y por supuesto, en 1988 no teníamos al triunvirato conformado en Capricornio, no estaban Júpiter, Saturno y Plutón en conjunción en Capricornio, como sí lo están este año. Entonces me parece que estamos en un momento bisagra, porque Marte va a tener 3 cuadraturas fuertes con este triunvirato. La primera fue en agosto, el 17 de agosto, donde Marte en cuadratura quiere dinamizar un poco la acción del triunvirato para terminar de que caiga lo que tiene que caer. Y ahora, septiembre y octubre, Marte está retrógrado, viendo lo que se cayó, está analizando el terreno, está viendo cómo va a replegar sus fuerzas, cómo se va a rearmar para tener la batalla final en diciembre de este año en cuadratura con Plutón. Marte, cuadratura Plutón, porque ya en diciembre, el 21 de diciembre, creo que es cuando Júpiter y Saturno ya pasan a Acuario y se empieza a deshacer esta trilogía o este triunvirato. Todavía estamos, entonces en este momento estamos analizando el terreno. Nuestros guerreros están en retroceso, están en repliegue, se juntan para ver qué van a hacer de acá a 2 meses. Y de acá a 2 meses, con ideas claras y con una acción asertiva, volver para tener la batalla final. Esto es un poco el cuento o la energía astrológica del momento, contada desde la mitología y un poco desde la psicología transpersonal, de los tiempos que están anunciando, que están anunciados en el cielo, digamos. Por supuesto que cada uno es el artífice de su propio destino y cada uno va a poder manejar esta energía de Marte como crea conveniente o como pueda o como quiera. Bueno, dicho esto, les dejo un abrazo y será hasta la próxima. Chau, chau.